primera persona y mientras tanto un relato que acompaña. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. El último ataque de Putin contra Ucrania fue premeditado y sin provocación. Rechazó los esfuerzos diplomáticos. Esta noche anunció que nos vamos a unir a nuestros aliados para cerrar el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos. Опять, короче, район где-то то ли под Шевченко, то ли... О, летит, блядь. Сука! Твою мать! Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сел. Bueno, lo tenemos a Jorge Elba aquí como invitado. Es un placer para nosotros, Jorge, que hayas venido. Buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, yo comenzaba hablando del día 11, ¿no? Porque la verdad que han pasado muchas cosas hasta ahora y también estamos en puerta de una nueva jornada de negociación. ¿Qué primer balance puedes hacer de lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, en principio que ninguna guerra y nadie puede estar de acuerdo con una guerra, ¿no? Es lo más importante, el prólogo a cualquier posibilidad de opinar sobre una tragedia humanitaria que implican todas las guerras. Un segundo elemento me parece es, me llama la atención por qué hay guerras de primera y guerras de segunda, ¿no? Estamos viendo constantemente una guerra terrible en Ucrania, pero no vemos lo que pasa en Somalia, que se está bombardeando en este momento, en Yemen, que ya hay 150.000 muertos en los últimos 10 años. No hablamos de las ocupaciones de territorios, como por ejemplo en el caso de Cisjordania, que ya llevan casi 60 años, donde 3 millones de palestinos están ocupados militarmente. Y eso invita a pensar que efectivamente acá hay una operación que empezó hace 10 años. Hay una fecha exacta, en realidad el 2 de mayo del 2014 hubo una manifestación en Odessa, que es en el sur, un puerto en el sur de Ucrania, y ahí también hay toda una cosa, porque Ucrania, digamos, lo que nosotros llamamos Rusia, nació en Ucrania. El primer estado ruso que existe desde el siglo IX, noveno de nuestra era, se llamó el Rus de Kiev, y eran fundados por vikingos en el siglo IX. Ese es el primer estado ruso. Después se traslada la capital de Kiev a Moscú por las invasiones bárbaras a partir del siglo XII, etc. Es decir, que hay una unidad y de hecho el lenguaje, los caracteres son cirílicos, la misma religión, etc. Es decir, hay un parentesco muy fuerte. La primera vez que Ucrania fue un país independiente fue en 1991, luego de 15 siglos de compartir tanto en el Imperio Zarista como en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un mismo país con Ucrania. Y lo que pasa acá es que, efectivamente, a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, y es un dato clave que hay que entenderlo, sectores de la derecha ucraniana se sumaron a la invasión nazi. Los grandes referentes de esos partidos nacionalistas ucranianos fueron colaboradores e incluso activistas de las SS. Bueno, desde el 2014, que hubo un golpe de Estado en Ucrania, esos referentes nazis sustituyen los monumentos de quienes pelearon contra los nazis. Es una provocación para unos vecinos, en este caso los rusos, que perdieron 30 millones de personas en una guerra que nosotros llamamos Segunda Guerra Mundial y ellos llaman la Gran Guerra Patria. Entonces, primero, le tiran abajo los monumentos de los que resistieron y pelearon contra los nazis y ponen en su lugar, por ejemplo, el monumento a un muchacho que se llama Stepan Bandera, ¿no? Un integrante de las SS nazis, que además, bueno, acá tiene sus acólitos. Hay un partido en nuestro país que se llama Bandera Vecinal, no sé si les suena, sí. El único partido nazi que hay en la Argentina, de Biondini, se llama Bandera Vecinal, en homenaje a Stepan Bandera. Este nazi, bueno, fue declarado héroe nacional en el año 2016
Y esto se suma, digamos, para entender el conflicto de la zona, a una persecución a los rusohablantes, que son el 30%, entre el 20 y el 30% de los ucranianos, que están en el este, digamos, en los límites con Rusia. Bueno, la guerra empezó el 2 de mayo del 2014, cuando en una manifestación de la Semana Heroica, se llama, que va del 1 de mayo por el Día de los Trabajadores al 7 de mayo por el Día de la Victoria contra los nazis, persiguieron unos manifestantes nazis a unos manifestantes que recordaban la victoria sobre los nazis y los quemaron vivos 30 personas el 2 de mayo del 2014. Ahí empezó una guerra que desde ese momento hasta ahora se cobró 15.000 muertos que no aparecen en los medios de comunicación en la última década, y parece que no son muertos de primera, y son muertos, insisto, rusohablantes en un país que se prohibió el idioma ruso. Jorge, ¿hubo desde ese momento financiamiento a Ucrania por parte de Estados Unidos? Bueno, lo que está, la operación militar que está realizando Rusia implica básicamente destruir los 10.000 millones de dólares que puso Estados Unidos en los últimos 10 años, y que azuzó este conflicto. No solamente lo azuzó, decir, a ver, ¿qué es la OTAN? Digamos, y su por ejemplo, yo siempre digo, la gente habla del FMI, ¿no? El FMI es la oficina, digamos, administrativa o financiera de la OTAN, de estos países que controlan de alguna manera un modelo de relaciones internacionales y también de seguridad. Mostrarle a los rusos la bandera de Stepan Bandera, matar a los rusos que viven en Ucrania, en un indudable genocidio por goteo de 15.000 muertos, que no es que lo dice Rusia, la Organización de Seguridad Europea lo constató, busquen y hay informes a rolete de esta realidad, de una guerra civil donde se asesinó a 15.000 personas, que está invisibilizada. Por eso digo, hay guerras que son visibles, que vemos todos los días hoy por hoy, pero hay otras que desaparecen. Insisto, Yemen se bombardea una vez por semana, hay 150.000 muertos. ¿Por qué no sabemos nada de Yemen? Porque obviamente las guerras están definidas en relación a quienes las producen. Y la OTAN, y sobre todo Estados Unidos, formó, dato clave, Estados Unidos instruyó a los organismos parapoliciales ucranianos, como por ejemplo al batallón de Azov, neonazi, que el Estado los incorporó como Guardia Nacional. Es decir, un grupo, es como si acá la AAA en 1976 el Estado hubiese dicho, ¿saben qué? Ustedes que nos han trabajado bastante bien en 74 y 75, vengan y sean un cuerpo de defensa del Estado, de tortura del Estado. Bueno, eso hizo Estados Unidos. Ver las imágenes del batallón Azov desfilando por la calle y con la gente que los aplaude, o sea, absolutamente blanqueado, ¿no? Uno podría pensar que es una organización del Estado, sí, y claro. El 1 de enero del 2022, si uno mira los periódicos rusos, eso fue una declaración de guerra. Hicieron una manifestación con antorchas en Kiev, cambiaron las calles más importantes de Kiev con el nombre de Stepan Bandera. Es decir, lo que la gente tiene que entender, y esto es lo más difícil de entender, y yo lo comentaba hoy en una nota en el Cohete de la Luna, es como si en México, ¿no? México, Cuba, Bahamas, Puerto Rico, Dominicana, Haití, levantan bandera de Bin Laden y le dicen que van a poner misiles nucleares en esos países, disparando a Washington o a Nueva York. Lo dijo el secretario de Seguridad de Trump este lunes. Digo, muchachos, si nos hacen eso, ¿qué haríamos nosotros? Es una obviedad. De todas maneras, me parece que no solamente... O sea, están muy acalladas algunas voces, pero, por ejemplo, acaban de destituir a alguno de los almirantes más importantes que tenía Alemania por decir que no se le puede faltar el respeto a Rusia, y fundamentalmente que los planteos que Rusia hace son absolutamente lógicos con respecto al tema de seguridad nacional. Y el otro día un diputado en la Bundestag dijo, acá vino Putin a la Bundestag y dijo, armemos la arquitectura de la seguridad de toda Europa, pero respetando concretamente cuáles son los límites en los cuales estamos. Acá lo que acaba de decir el amigo, y tiene mucha razón, en el 91, cuando desaparece la URSS,
naturalmente que desaparece el Pacto de Varsovia. Entonces la OTAN como fuerza de defensa no tenía ningún sentido al haberse acabado de alguna forma los países que estaban detrás de la cortina de hierro. La OTAN se siguió manteniendo, eran 17 países, ahora que son 31. 30. 30 países, bueno, 30 países, crecieron 13 países. Los que se desmembraron de la Unión Soviética y que fueron recogidos por la Unión Europea, que son vecinos prácticamente, bueno, Estonia, Lituania, todos estos son vecinos de Rusia, pasaron de alguna manera a ser plataformas lanzaderas de cualquier tipo de agresión. Entonces me parece que más allá, digamos, de que Putin te caiga mejor o peor, el otro día lo escuché acá a Alemán, y me parece que ahí Alemán yo generalmente coincido casi todo con él, pero hizo una descripción de un Putin homófobo, anti-gay, todo ese tipo de cuestiones. No tengo ninguna duda de que el tipo es así. Pertenece a un mundo de la KGB, a la Rusia del 53, contemporáneo mío, del 54, o sea, ese melón no lo cambiás. Sí. Ahora, dicho esto, ese será un problema interno de Rusia, que lo vote o no lo vote, o lo mantenga o no lo mantenga en el poder. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con un problema que es que hoy Rusia no es un país comunista y lo que se está haciendo es gestar un enorme problema porque lo que teme Europa y los Estados Unidos es que Rusia se transforme en la potencia que antaño fue. Esta es la verdadera discusión. O sea, Ucrania en el medio no es ni más ni menos que una pieza de cambio. Y lo peor del asunto es que es como nosotros invadiéramos Uruguay. Porque para ellos es exactamente lo mismo. De hecho, la madre del actual comandante en jefe de la fuerza rusa es ucraniana. El tercer secretario general del Partido Comunista, que fue Nikita Khrushchev, era ucraniano. O sea, Ucrania es para los rusos exactamente igual que si fuera un uruguayo o no sé, un cordobés, por decir algo. Sí, de mucha cercanía. Son su propia etnia. No, y agrego una cosita más ahí. Hubo un acuerdo entre Gorbachev y Kohl, el alemán, en el año 90 con la integración de Alemania, que Alemania era el último país que se iba a sumar integradamente a la OTAN. A partir de ese compromiso, que además empezaron a negarlo muchos y lo publicó por enésima vez Der Spiegel la semana pasada, en tapa, es un acuerdo que decían, no nos vamos a correr. De hecho, Kissinger en el año 2014 dice, sería un gran error que la OTAN continuara extendiéndose hacia el este para provocar a Rusia. Y Rusia, ¿cuál es el problema de fondo acá, digo, me parece, geopolíticamente? Que Rusia tiene una identidad nacional muy fuerte, no de 250 años como Estados Unidos, sino de 1200 años, y no es manipulable como es manipulable Europa. Entonces, eso es lo que Estados Unidos y la OTAN no soporta, de que sea un país con una identidad nacional que diga, incluso siendo capitalista, efectivamente, diga, no, nosotros tenemos nuestros intereses nacionales y además nuestra seguridad nacional importa. Entonces, si siguen jodiendo con esto, vamos a tener, no nos queda otra. Pasa, Jorge, que te escucho atentamente y ahora vamos a ver un informe de lo que piensa la gente en la calle, ¿no? Cuando hay una guerra, cuando hay muertes, cuando hay imágenes de chicos, ahí vamos, Úrsula.